Teorema de Pitágoras. Veamos el problema de inicio. Dice, utiliza semejanza de triángulos, de los triángulos ABC con CBD y ABC con ACD, para establecer que el triángulo ABC cumple que BC al cuadrado, un cateto, más CA al cuadrado, el otro cateto, es igual a AB al cuadrado, es decir, la hipotenusa al cuadrado. Vamos a comenzar estableciendo la semejanza entre los triángulos que se nos han indicado. En primer lugar, para los triángulos ABC, que es el triángulo grande, y el triángulo CBD. Ahora, ¿cuál es el triángulo CBD? Estamos hablando de este. Ese triángulo que está acá. No nos quedó como está en la figura, pero vamos a utilizarlo como una representación. Ahora, ¿por qué este triángulo sería semejante al triángulo ABC, al triángulo grande? Pues en primer lugar podemos ver que comparten el ángulo B. Y además tienen un ángulo de 90 grados, ambos. Por lo que el ángulo D es igual al ángulo C. Y entonces, de aquí tenemos que, por criterio AA, los triángulos son semejantes. Ya tenemos la justificación de por qué el triángulo ABC y el triángulo CBD son semejantes. Hagamos lo mismo con la otra pareja. Siempre el triángulo ABC, pero en esta ocasión con el triángulo ACD. Y vamos a verificar por qué razón el triángulo ABC es semejante con el triángulo ACD. Pues en primer lugar vemos que comparten el ángulo A. Y que ambos tienen un ángulo de 90 grados. Ángulo C igual ángulo D. Entonces por criterio AA validamos la semejanza del triángulo ABC con el triángulo ACD. Por lo que los tres triángulos que vemos en la figura, el triángulo grande y los dos que están dentro de él, son triángulos semejantes. Teniendo eso en mente, vamos a utilizar proporcionalidad y semejanza para determinar que el triángulo ABC cumple, que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Comenzamos con los triángulos ABC y triángulo CBD. En primer lugar, vamos a representar la proporcionalidad. Tenemos que en el triángulo pequeño BC es la hipotenusa y esta es equivalente a AB en el triángulo grande, que es también hipotenusa. El lado más grande en los dos triángulos. Eso significa que estos lados, sus medidas están en proporcionalidad, por lo que escribimos BC entre AB es igual. Y ahora veamos que en el triángulo más pequeño, el lado DB, este de acá, es equivalente al lado más pequeño en el triángulo ABC, que sería BC.
Entonces podemos escribir BD sobre BC. Lado más pequeño en el triángulo más pequeño entre lado más pequeño en el triángulo más grande. Y de aquí podemos aplicar la propiedad fundamental de las proporciones. Producto de extremos, BC por BC es BC al cuadrado, es igual a producto de medios, AB por BD. Muy bien. Vamos a dejar esta igualdad de momento. Es un resultado parcial que ya vamos a utilizar. Ahora observemos los otros dos triángulos. Y apliquemos también semejanza de triángulos y proporcionalidad. En este caso vamos a utilizar el lado o el cateto CA y el cateto en el otro triángulo, su equivalente que sería BA o AB. Analizamos que la hipotenusa en el triángulo ACD sería CA y la hipotenusa en el triángulo ABC es AB. Entonces escribimos la razón. AC o CA lo vamos a poner para llevar el orden que se nos ha pedido. CA entre AB. La razón entre las hipotenusas es igual a la razón entre los catetos. Vamos a utilizar los medianos, que en el triángulo grande sería CA, y en el triángulo pequeño sería AD, el cateto mediano. Entonces nos quedaría la razón AD sobre CA. Y nuevamente la propiedad fundamental de las proporciones, producto de extremos, CA al cuadrado, es igual al producto de medios, AB por AD. Y este segundo resultado nos va a ser de utilidad. ¿Por qué? Porque si observamos, ya tenemos dos elementos de los tres que están en la igualdad que se nos ha pedido demostrar. Tenemos en primer lugar BC elevado al cuadrado, que ese se nos ha pedido acá. Tenemos también CA elevado al cuadrado, que lo tenemos por acá, y vemos que se están sumando. Entonces vamos a tomar estas dos ecuaciones y las vamos a sumar. La primera es esta y la segunda es esta. Ahora bien, si sumamos estas dos ecuaciones, miembros izquierdos nos quedaría BC al cuadrado más CA al cuadrado. Y miembros derechos, AB por BD más AB por AD. Ya conseguimos BC cuadrado más CA cuadrado, que sería el miembro izquierdo de la ecuación que se nos ha pedido encontrar o demostrar. Ahora veamos qué sucede en el miembro derecho. Prestando atención a los términos y sus elementos, vemos que AB es factor común. Entonces vamos a aplicar factorización por factor común. Escribimos AB, paréntesis, y dentro BD más AD, pero vamos a escribirlo en el orden que aparece. No vamos a ordenar estos términos porque así nos van a ser de utilidad. Y ahora vamos a tomar esta ecuación nuevamente.
BC cuadrado más CA al cuadrado igual. Y observemos lo siguiente. AB por. Los elementos en nuestro paréntesis son BD, es decir, este segmento, y AD, es decir, este otro segmento. Y se están sumando. Pero si nosotros sumamos la medida de BD y de AD, como son dos segmentos que están formando uno solo, segmento solo que están formando entre los dos, es el segmento AD completamente. Entonces vamos a cambiar BD más AD por AB. ¿Y qué resulta? Que BC al cuadrado más CA al cuadrado es igual a AB por AB, o sea, AB al cuadrado. Y esto es lo que se nos ha pedido demostrar. Podemos verlo acá. Justamente eso es lo que se nos pidió demostrar. Que la suma de los catetos elevados al cuadrado nos da como resultado el cuadrado de la hipotenusa. Y eso lo usamos o lo realizamos utilizando semejanza de los triángulos, cuya semejanza validamos al principio. Entonces es posible utilizar la semejanza de triángulos como una estrategia para demostrar la validez del teorema de Pitágoras. La actividad propuesta en este caso es la verificación del teorema de Pitágoras con recortes. Para realizar esta actividad es necesario que tengamos papel de colores y realizar cada uno de los pasos que se nos piden en las indicaciones que están plasmadas en la actividad. Solo es cuestión de ir realizando el paso a paso con mucho cuidado. Es necesario utilizar regla y escuadra para trazar ángulos de 90, ya que vamos a construir triángulos rectángulos y también cuadrados. Y también para la recta paralela que se nos pide en el paso número 4, una recta paralela que pase por el centro del recuadro o del cuadrado celeste y que sea paralela a la hipotenusa. Entonces, para trazar la paralela también utilizamos escuadras y reglas. Entonces es importante tener todo el estuche de geometría completo para realizar esta actividad.